La Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios presentan su programa Estudiemos la Biblia, con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia, con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 es el lema de este podcast y bueno recordarlo porque toda la escritura es dada por el aliento de Dios y es también útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instrucción que es en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea apto, equipado para toda buena obra. Recuerde siempre que este estudio no reemplaza la iglesia local, no reemplaza la comunidad, el cuerpo local en que Dios quiere que usted esté para que adore con otras personas. Necesita encontrar una comunidad sana, es decir, lo más centro bíblica que pueda encontrar, que gire alrededor de las Sagradas Escrituras, que practique con exactitud, con fe y temor de Dios los sacramentos, que solo son dos, el bautismo y la Santa Cena. Y también que aplique la disciplina eclesiástica para mantener la pureza de la iglesia y que se preocupe porque los hermanos, los congregados, guarden el día del Señor. Si necesita ayuda, puede contactarnos y tiene todos nuestros datos que siempre le damos en este programa con la aplicación WhatsApp, el 311-848-4052 o el 311-480-9545. 311-848-4052 o 311-480-9545. También puede escribirnos por correo electrónico a beliortiz@gmail.com. Consulte nuestra página web www.ibrlabranzadedios.com. Ahora encomendémonos al Señor para iniciar nuestro estudio de la palabra de Dios en el día de hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, por la obra de Cristo en nuestras vidas, por la justicia de Él, que nos ha sido imputada por gracia, permite que tu reino venga a nosotros y que tu voluntad sea hecha entre nosotros como se cumple en el cielo. Que en Colombia muchos escuchen tu voz y te crean y te obedezcan. Que muchas vidas sean cambiadas radicalmente y que el bien y la misericordia que tú has creado para nosotros sea nuestro camino diario. Tu Hijo amado es nuestro camino. Permítenos caminar en él cada día y que este país sea honra y gloria para ti y exaltación para Cristo, tu Hijo eterno, el Hijo que por la eternidad ha compartido contigo la Trinidad. Danos Colombia para Cristo, danos Colombia para tu Hijo amado, para la segunda persona de la Trinidad. Danos Colombia para Él, te lo pedimos ardientemente. Danos el país de Colombia para Cristo y usa este estudio bíblico como instrumento para que muchos colombianos nazcan de nuevo y sean renovados en sus vidas mediante el Santo Espíritu. Como también te pido que uses el Presbiterio Betania de la Reforma para este mismo fin y objetivo. Te imploramos todas estas cosas en el poderoso nombre, que es sobre todo nombre, en el de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos 18 al 30. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme.
Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: «Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». Y los que oyeron esto dijeron: «¿Quién pues podrá ser salvo?». Él les dijo: «Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios». Entonces Pedro dijo: «He aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido». Y él les dijo: «De cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna». En este pasaje de las Escrituras estamos frente a la historia del joven rico, o también conocida como el rico estorbado por sus riquezas. Antes de entrar en materia, precisemos una cosa. Los ricos, hablando en términos generales, ni las riquezas son malas en sí mismos, ni son pecado, ni son el camino al infierno por sí mismos. El problema es que el dinero y las riquezas se conviertan en un tropiezo para su salvación. Y subrayo la palabra tropiezo, que le impida encontrar la salvación. Para creer, obedecer y servir al único Dios verdadero. Eso es lo que convierte a las riquezas en algo muy malo. Primera carta a Timoteo capítulo 6 versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Que nos quede bien claro que se trata de lo que en nuestro corazón llega a ser un estorbo para tu relación con Dios. Será lo que nos puede llevar al infierno. Dios tiene que ocupar el primer lugar en nuestra vida, y a esto tenemos que darle la importancia que tiene. Los cristianos que me están escuchando deben detenerse a reflexionar sobre este asunto. Dios debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. No te inclinarás a ellas. No las honrarás. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida. Eso es algo muy serio y algo muy importante para meditar. No pueden existir otros dioses delante del Señor. Y todo lo que nosotros antepongamos a Dios en su primerísimo lugar será idolatría, por lo tanto, pecado. Solo podemos amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas si Él nos da la comprensión del Evangelio y la fe para creerlo. Entonces, frente a esta historia donde las riquezas fueron tropiezo para seguir a Cristo, digamos lo siguiente. En primer lugar, no olvidemos que la repetición en la Biblia indica la importancia del tema tratado. Esta historia de este joven rico se encuentra en 3 de los 4 evangelios, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Esto nos indica que debemos prestar atención a lo que aquí se nos dice. Comparemos este mensaje con el de Pedro cuando se le ordenó atender a los gentiles. Hechos, capítulo 10, versículos 7 al 17. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad,
Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Aquí en el pasaje bíblico les queda muy claro cómo el Señor repite lo importante y cómo quiere llamar nuestra atención en forma muy especial y determinada sobre ciertos temas. También debemos considerar en el análisis de nuestro texto bíblico que después de establecer que la inspiración de esta historia en los hipnóticos, así llaman los teólogos los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, analicemos con interés lo que nos enseña esta porción de la Escritura a nosotros hoy día. Y prestemos atención debida, pues para esto les antecedo con la importancia que Dios le da a esta su enseñanza, porque la ignorancia no es buena consejera y la pereza la abona peligrosamente. Mucho cuidado con la negligencia en el estudio, en el inquirir, en el investigar, en el reflexionar, en el pensar, en el leer y releer las Sagradas Escrituras. Romanos capítulo 12, versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué podemos aprender entonces con este estudio? En primer lugar, podemos aprender hasta qué punto nos puede llevar la ignorancia. Considera esto. A veces preguntamos por nuestro mero pretexto, por nada más. Quizá en muchos casos ya tenemos la respuesta, según nosotros mismos. Solo queremos auscultar si el pensamiento ajeno es semejante al nuestro. En otras palabras, muchas veces solo queremos oír lo que queremos oír. Queremos que nos digan lo que nosotros queremos oír. Esto es lo que Pablo llama en una de sus cartas comezón de oír. ¿Cómo le diríamos hoy nosotros en nuestro hablar diario? ¿Curiosidad? ¿Necedad? ¿Malicia? ¿Ignorancia? Quizá tendríamos que elaborar una definición combinando todos estos interrogantes que acabo de anunciar y satisfacer así nuestra necesidad intelectual. Otra cosa que debemos tener en cuenta. El Divino Maestro supo la situación del principal, de este joven rico, para más señas, ¿no? Y le respondió muy acertadamente para sacar de él sus verdaderas intenciones al preguntar lo que preguntó. Lo condujo a los 10 mandamientos, especialmente a los que se refieren a la relación con el prójimo. La respuesta del príncipe rico mostró toda su ignorancia respecto de Dios, de su palabra y de sí mismo. No cabía en su mente ni en su corazón el hecho de que él fuera pecador y que no cumpliera con los mandamientos. Él estaba convencido que cumplía con toda la ley. Ignoraba lo siguiente, escúchelo de las mismas escrituras. Salmos 38, versículo 3. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Nosotros los cristianos de la Reforma creemos en una
doctrina básica y fundamental que se denomina la depravación total del hombre. Nosotros somos depravados por naturaleza. Nosotros podemos llegar a ser muy malos si no nos da Dios su gracia y pone los frenos en nosotros. Lo estamos viendo en el versículo que acabamos de escuchar. No hay nada sano en mi carne. Eso es algo muy grande y una declaración absoluta. No hay paz en mis huesos por causa de mi pecado. Y si seguimos consultando las Sagradas Escrituras, encontramos porciones como esta. Salmos 51, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Nosotros los seres humanos nacemos pecadores. Nacemos con una naturaleza proclive al pecado. Esos son los genes que traemos desde Adán. Cristo es el autor de la ley, es la ley. Este pobre hombre no imaginó en verdad delante de quién estaba. Aunque lo llamó maestro bueno, su convicción era muy pequeña. Solo pudo ver en Jesús a un maestro y muy bueno, pero no al autor y al dador de la ley. No al Mesías, no a Dios. Y eso nos pasa a nosotros hoy día con mucha frecuencia. Encontramos a muchos pseudointelectuales que admiten a Cristo como un gran líder, como un buen hombre muy destacado en sus tiempos, muy influyente en la historia de la humanidad, pero nada más. No lo catalogan como el Mesías, no como Dios hecho carne, no como el enviado del Padre para la redención de los escogidos. Y a pesar de estos conceptos erráticos acerca de Cristo, nos consideramos seres humanos de importancia destacada, muy honestos, rectos, buenos en gran manera. Este principal, este joven rico que acudía a un maestro bueno, se creía a pie juntilla que él era un hombre correcto, que él era un hombre bueno, que merecía el cielo, merecía la vida eterna. No sé por qué hizo la pregunta, pero creo que fue una pregunta pretexto. Había cumplido toda la ley desde muy temprano en su vida, según él. La pregunta acerca de qué haría para obtener la vida eterna en verdad era algo trivial y capcioso. El principal sabía que él tenía todo lo necesario para la vida eterna. Ahora, mi querido seguidor, mi querido estudioso de la Biblia, ¿usted qué piensa de usted mismo? ¿Cómo juzga su caminar por esta vida? ¿Qué piensa de la otra vida y qué piensa respecto de cómo lograrla? ¿Es usted un ser muy seguro en sí mismo o de sí mismo? ¿Tiene todo resuelto? Debe responderse estas preguntas muy honestamente. Usted debe ser muy responsable con usted mismo al pensar quién es usted, quién es Dios, quién es Cristo y cómo se relacionan con las personas de la Trinidad. ¿Conoce su ley? ¿Usted ama a Dios? Por favor, tengan mucho cuidado con responder o preguntar sumergidos en la ignorancia. Queridos seguidores y estudiosos de la Biblia, debemos pensar con mucho temor en nuestros corazones y con gran misericordia y compasión a los centenares y millares de hombres y mujeres que asisten a las iglesias cristianas evangélicas y que son exactamente como este hombre principal en Israel, como este joven rico. Muchos de los que asisten a las iglesias cristianas no tienen la menor idea de la naturaleza espiritual de la ley de Dios. Muchos cristianos hoy en día no reconocen su propia culpabilidad. Se creen los mejores seres del mundo y los más inteligentes y capaces, y que nada tienen en sus vidas para que se les perdone. Muy lejos de su mente y de su corazón estará admitir que ellos necesitan el perdón de Dios. Es que se ignora lo que Dios exige. ¿Y qué es lo que Dios exige? En primer lugar, pureza de corazón.
Los seres humanos naturalmente no admitimos que pecamos con el pensamiento y con el deseo y con la intención. Salmos 51, versículo 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En verdad las cosas las conoce únicamente Dios tales y como son. Aún las cosas íntimas tuyas, lo más protegidos que tú tengas en tu hombre interior o en tu ser interior. Y en lo secreto, Dios lo sabe todo. Y por eso es necesario que dejes de pensar que no hay nada en tu vida para reprochar. La Biblia, Dios te revela que en realidad lo que no hay en ti es algo bueno. Solo maldad. Si tenemos algunas cosas que elogiar, es porque Dios te lo ha dado, te lo ha permitido. Pero si no son hechas en fe, no te sirven para nada. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 21 al 28. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En esta porción de la Biblia que acabas de escuchar, tú puedes ver con toda claridad la altura inalcanzable del estándar de Dios para nosotros. Ese es el tipo de conducta que debemos tener nosotros como cristianos, como hijos de Dios. No ofender, no matar, no asesinar, ni aún con los insultos. Ni con la intención, ni con el pensamiento. No cometer adulterio, ni siquiera con el deseo. Dígame si esto no es un estándar que se pone demasiado alto para nosotros. Y usted no puede decirme que está libre de sus pensamientos y deseos y de las cosas muy íntimas que hay en su corazón y en su mente. Así, mi querido seguidor, si llegamos a entender esta verdad fundamental y básica de que nosotros todos somos pecadores, que no hay justo ni aun uno, tenemos un testimonio de garantía por medio del Santo Espíritu de que somos salvos. Pidamos al Señor que el Espíritu Santo nos guíe a esta verdad y nos redarguya de pecado. Que eso sea el pan de cada día, porque es absolutamente necesario que nosotros confesemos nuestros pecados. Dios es fiel y justo para perdonarnos, pero necesitamos reconocer lo que somos, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que deseamos. Ninguno que haya recibido la luz del Espíritu Santo dirá jamás que ha cumplido toda la ley desde su juventud. Más bien, tendremos que decir con Pablo lo que quiero que escuchen de las Sagradas Escrituras. Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Estas declaraciones de la Biblia son tremendas. Yo soy carnal,
La ley es espiritual. ¿Y qué quiere decir que yo soy carnal? Que estoy vendido al pecado. Esclavo del pecado. Comprometido con el pecado. Y esto nos ayudaría mucho para entendernos, para entender la corrupción, para entender la violencia, para entender la agresividad, lo antisocial que es el hombre. Romanos capítulo 7, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Espero que el Espíritu Santo les hable, toque sus corazones, y a los cristianos que me están siguiendo, les exhorto a no olvidar jamás su debilidad. El poder de Dios se manifiesta en su debilidad. Querido hermano, usted tiene que cultivar la pobreza en espíritu. Tiene que llorar sobre su pobreza en espíritu. Tiene que aceptar su pobreza en espíritu y su dolor por su pecado con mansedumbre, en total dependencia de la gracia de Dios. Todas las bienaventuranzas deben ser la meta de nuestras vidas en constante y humilde súplica al Dios de toda santidad, de toda misericordia y de toda gracia. Otra cosa para aprender de esta historia del principal, del joven rico: cualquier cosa que perjudique el alma, la vida espiritual, es un pecado notable, es un pecado capital. Por tanto, debe ser evitado y erradicado de nuestras vidas. El deseo de este príncipe era legítimo y loable. Quería asegurarse de que tenía vida eterna. Eso es bueno. Aparentemente no había una razón para no enseñarle el camino de la salvación y luego contarlo entre los discípulos. Desgraciadamente, infortunadamente, este príncipe amaba una cosa en su vida mucho más que la salvación de su alma. Amaba más el dinero. Frente a la invitación de Cristo para abandonar todo su dinero y que buscara tesoros para el cielo, no tuvo la suficiente fe ni amor para obedecer. Indiscutiblemente, el amor al dinero era un pecado dominante en este príncipe. Infortunadamente, otra vez tengo que decirles que personas como estas que estamos describiendo existen en nuestras iglesias cristianas y muestran el mismo perfil que este principal en Israel. Ricos que aman más su dinero y los deleites de este mundo que al Señor y a sus almas. Quieren vida eterna, pero no obedecen, porque no tienen la fe y el amor que se requiere para seguir a Cristo. Hay muchos que quieren la vida eterna, la salvación. Quieren seguir a Jesucristo y asumen mucho del carácter cristiano, pero no quieren renunciar a unos pecados, a tan solo uno de ellos. Y esto les cuesta su salvación eterna. El rey Herodes escuchó con respeto y agrado a Juan el Bautista y asumió muchas de sus enseñanzas, pero no quiso obedecer en el abandono de un pecado. No quiso dejar la mujer de su hermano con quien vivía en adulterio. Eso le costó la vida eterna. Una exhortación para la vida práctica de nosotros los cristianos. Es necesario que nos consagremos a Dios sin reserva alguna si queremos que nos bendiga. Debemos sentirnos absolutamente dispuestos a abandonar cualquier cosa, por querida que nos sea, si obstruye el camino que ha de conducirnos a la salvación. Evangelio de San Mateo capítulo 5 versículo 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Y eso mismo habla de tus piernas? Sí, de las tuyas, del que me estás oyendo ahorita. Y eso mismo habla de tus piernas, de tus ojos, de tus dedos, de tus manos, de tu mente, de tu corazón.
Hay que evitar a cualquier costo lo que me impida obtener la salvación eterna. En fin, debemos hacer cualquier sacrificio y romper, destruir cualquier ídolo en nuestras vidas. Se trata de la vida, sí, de la vida con mayúscula, vida eterna. Su actitud frente a la vida eterna es como la de Esaú frente a la bendición de la primogenitura, o es como la de aquellos que dejándolo todo, le siguieron. Tomaron su cruz y caminaron con él. Escúchelo de las Escrituras. Usted sabe la historia de Esaú, pero recuerde esta de los discípulos del Señor. Evangelio de San Mateo capítulo 5, versículos 10 y 11. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Es muy interesante cómo termina esta porción de las Escrituras en el versículo 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ahora, querido seguidor, no cabe duda que cuando nosotros estamos dispuestos a abandonarlo todo por seguir a Cristo y llegamos a comprender el valor infinito y eterno de lo que es la patria que nos espera y el estar siempre en la presencia de un Dios tan bueno, es solo por gracia. Es solo porque eres escogido. Es solo porque el Señor te encuentra, te llama y tú no te resistes, pero por gracia. Sigamos escuchando cosas a este respecto, pero de las Sagradas Escrituras. Evangelio de San Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Cuidado entonces con el amor al dinero, agazapado en nuestros corazones, que puede estar en nosotros. Cuidado. Ese amor al dinero puede estar ahí, y muy disimulado, pero está ahí. Una sola grieta en el casco de un buque lo puede hundir. Así el amor al dinero, guardado secretamente en nuestros corazones, es suficiente para precipitarnos en el infierno. No importa que hayamos sido seres humanos de conducta intachable. Aprovechemos este momento para que reflexionemos sobre el estado del mundo, particularmente el estado de nuestro país. Lo hemos vivido siempre, un estado de zozobra, violencia e inseguridad. Ningún gobierno humano en Colombia ha podido ni podrá establecer la paz y la convivencia pacífica entre nosotros los colombianos. No hay paz para el impío, dice el Señor. Y nosotros somos un país impío. Esta expresión puede escandalizar a muchos de mis seguidores y oyentes. Precisamente acerca de esto es que hemos venido estudiando en este pasaje de San Lucas. Los colombianos no quieren admitir que somos gente lejos de Dios, enemistados con Él y que le dimos la espalda. Solo quiero que pensemos en una cosa, solo en uno de los aspectos de nuestra realidad nacional. ¿No es el amor al dinero el que está causando tanto mal entre nosotros? La lucha ideológica de clases se volvió un negocio. Solo se buscan beneficios y tener lo que otros tienen. La guerra de guerrillas y el imperio de las armas y el terror se volvió un negocio. Dinero de por medio, mucho dinero hay en esta actividad y por eso cuesta dejarla. Por eso no la quieren dejar.
el narcotráfico, dinero fácil, la minería ilegal, dinero fácil, el tráfico de personas, dinero, el desplazamiento forzoso, dinero, posesiones, el secuestro, dinero, la extorsión, dinero, la corrupción gubernamental, dinero, la corrupción del pueblo, dinero, el soborno, dinero, el cohecho, dinero, el prevaricato, dinero, la lucha por el poder, dinero, el abandono de los niños, dinero, el abandono de los ancianos, dinero, y la lista sería interminable. ¿No es el desmedido amor por el dinero el que nos tiene donde estamos? Solo nos queda una alternativa: escuchar a Dios, creerle y obedecerle. Dios tiene la alternativa segura. Busquemos primero las cosas de arriba para poder amar a Dios incondicionalmente y servirlo como amamos al prójimo, como a nosotros mismos. No hay otro camino. Y este camino es Cristo, y Cristo es el Evangelio. Para concluir, mis queridos seguidores, resumamos diciendo: millones de personas tienen muchas cosas encomiables, pero perecen eternamente por falta de una cosa. Este rico no podía aceptar las condiciones de Cristo que lo separarían de su patrimonio. Muchos que detestan dejar a Cristo, sin embargo, lo dejan. Después de larga lucha con sus convicciones y sus corrupciones, ganan sus corrupciones. Se lamentan mucho de no poder ser ambiguos, de servir a ambos. El Señor nos dice claramente en su palabra: no pueden servir a dos señores. Pero si deben dejar a uno, dejarán a su Dios. No van a dejar su ganancia mundanal. La obediencia de que se jactan resulta ser puro espectáculo. El amor al mundo está, de una u otra forma, en la raíz de esto. Por eso, mucha gente solo está fingiendo en la vida, está actuando. No son, en realidad, lo que dicen ser. Santiago, capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Los hombres son dados a hablar demasiado de lo que dejaron y perdieron, de lo que hicieron y sufrieron por Cristo. Muchos de ellos piensan de sí mismos y así lo proclaman, como la persona de Pedro, al anunciar a viva voz su disposición para morir con Cristo si fuera necesario. Pero ignoran que llegado el momento, lo más probable es que lo negarán, como lo hizo Pedro. Que Dios nos dé su gracia para mantenernos firmes y sin fluctuar hasta el fin de nuestras vidas y frente a cualquier circunstancia, por horrorosa que sea. Más bien, debemos avergonzarnos de que haya alguna dificultad para el sacrificio vivo y santo, aun a costo de ofrecer nuestras vidas. Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos 31 al 34. Tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Cristo anuncia de nuevo su muerte. El Espíritu de Cristo en los profetas del Antiguo Testamento testificó de antemano de sus sufrimientos y de la gloria que seguiría. Primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron
acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Dos fundamentos sólidos sobre los que basamos nuestra fe en Cristo. Primero, el anuncio anticipado de los profetas acerca del advenimiento, vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, el testimonio de los apóstoles, testigos fieles de su resurrección y su ascensión al cielo. Primera carta de San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Los prejuicios de los discípulos eran tan fuertes que no entendían literalmente estas cosas. Estaban tan concentrados en las profecías que hablaban de la gloria de Cristo que olvidaron las que hablaban de sus sufrimientos. La gente comete errores porque leen su Biblia parcialmente y solo gustan de las cosas lindas. Somos tan reacios a aprender las lecciones de los sufrimientos, la crucifixión y la resurrección de Cristo como lo eran los discípulos a los que les dijo sobre estos hechos. Y por la misma razón, el amor propio y el deseo de objetos mundanos nos cierran el entendimiento. ¿Qué tan cerrados somos nosotros? ¿Cuáles son nuestros prejuicios? El no entendimiento de la Biblia es solo un pretexto, no una verdad. Combatir la Biblia sin conocerla, sin haber vivido en nuestra experiencia su sobrenatural efecto, es sencillamente un absurdo sin sentido. Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos 35 al 43. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: Recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Un ciego recibe la vista. Este pobre ciego estaba al costado del camino mendigando. No solo era ciego, sino pobre. Digno símbolo de la humanidad que Cristo vino a sanar y a salvar. La oración de fe, guiada por las alentadoras promesas de Cristo y basada en ellas, no son en vano. La gracia de Cristo debe reconocerse con gratitud para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios si seguimos a Jesús, como lo harán aquellos cuyos ojos sean abiertos, por gracia. Debemos alabar a Dios por sus misericordias con el prójimo y por las nuestras, o por las gracias para con nosotros. Si deseamos entender con justicia estas cosas, debemos ir a Cristo como el ciego
rogando fervorosamente que nos abra los ojos y nos muestre claramente la excelencia de sus preceptos y el valor de su salvación, los tesoros de su revelación. Si tú vas a Cristo como un hombre de una visión perfecta y quizás más allá de perfecta, que ves aún lo que está oculto, no recibirás nada y tu perdición será por la eternidad. Vamos con humildad, vamos reconociendo lo que nosotros somos. Porque el más grande pecado es no reconocer quiénes somos. Porque eso indica, como les dije al principio, que no sabemos quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo. Los invito a reflexionar seriamente en estas cosas, a estudiar y por favor, que oren por nosotros, oren por este medio de enseñanza de la palabra de Dios para que muchos escuchen el Evangelio, para que muchos lo crean y lo obedezcan. Especialmente en Colombia. En el mundo también, pero en Colombia, en el Meta, en Villavicencio, en Vanguardia, en el Baupés, oren mucho por nosotros y con todo amor en nuestro corazón, como lo pone el Señor en nosotros, esperamos encontrarnos con todos ustedes y con muchos más en el próximo estudio bíblico. Dios mediante, hasta ese día. Estudiemos la Biblia. Con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios.